¿Qué tal? Bienvenidos a Hoy Responde. Un asunto fundamental, la ley trans, tiene connotaciones en muchísimos aspectos. Por ejemplo, el deporte. En las últimas horas hemos conocido que la Federación Internacional de Atletismo va a prohibir a los deportistas transgénero participar en competiciones. Nuestra invitada de hoy sabe mucho de este asunto. Estuvo en el Congreso durante la tramitación, por ejemplo, de la reforma de la ley del deporte. Dijo esto que van a escuchar y se lió. De mi exposición, somos diferentes, tenemos cuerpos diferentes. En lo que aquí nos interesa, los hombres tienen entre un 20 y un 40% más de masa total, entre un 30 y un 40% más de masa muscular, un 30% menos de masa grasa, entre un 25 y un 50% más de capacidad cardiorrespiratoria, mayores pulmones y corazón, una estructura ósea diferente. Podría seguir con la lista de diferencias, son muchas, no es mi intención aburrirles, pero que a lo que nos interesa determinan que los hombres tienen entre un 10 y un 15% más de velocidad, entre un 50 y un 100% más de fuerza, según si hablamos de tren superior o tren inferior, y hasta una capacidad entre un 30 y un 40% mayor de producir fuerza-potencia, incluso a igual tamaño. Y esto se traduce en una ventaja deportiva, porque el deporte se nutre de esas habilidades. Y se ha calculado que oscila entre un 10-13% que va en deportes como natación, correr o remo, hasta más de un 160% en puñetazos. A veces la gente que no vive el deporte no se lo cree, pero esto se puede ver muy fácilmente a través de las marcas deportivas. Vayan ustedes si quieren, yo les invito, si ven las marcas deportivas en los Juegos Olímpicos, los pasados de Tokio, si hubieran sido mixtos, la oro femenino en maratón hubiera quedado 71ª. En aguas abiertas, natación, hubiera quedado 23ª de 26 participantes, así que como mucho hubieran participado 3 mujeres. Pero es que en atletismo, 100 metros, 400 metros, 800 metros, no se hubiera clasificado ni una mujer, ni siquiera semifinales, no hubiera habido mujeres. Y lo que sucede es que los sentimientos, la autopercepción o la identidad de género, que siempre se debe respetar, no alteran esa realidad biológica, que permanece. Y está demostrado que ningún tratamiento de supresión de testosterona es capaz de eliminar esta ventaja. Señorías, las mujeres tienen derecho a una competición justa, igual que los hombres, ni más ni menos. Y tienen derecho a acceder y participar en la actividad deportiva en condiciones de igualdad. No asegurarlo es discriminación por razón de sexo. El deporte femenino hay que protegerlo e incentivarlo. Y para ello la ley del deporte debería abordar esta cuestión. No puede seguir mirando hacia otro lado. No puede abdicar de una problemática que es deportiva dejando que otras leyes sectoriales se metan, porque es lo que está sucediendo. Irene Aguiar, abogada especialista en Derecho Deportivo, gracias por acompañarnos en Hoy Responde. Muchas gracias a ti, Vicente, por la invitación. Bueno, dijo usted esto en el Congreso de los Diputados durante la tramitación de la reforma de la ley del deporte y se lió. ¿Qué pasó? La ley del deporte, decía usted, tiene que abordar esto, ¿no? Lo aborda, luego iremos a la ley trans. No, lo cierto es que no. Yo lo que he venido reivindicando es porque esta situación ya nos viene de hace tiempo. Ahora estamos con las leyes estatales, ¿no? La ley del deporte, la ley trans, pero es que en las comunidades autónomas ya se viene haciendo trabajo en este sentido, no en las leyes del deporte, sino en las leyes transautonómicas. Por eso pedía que el deporte se encargara de regular esta cuestión. Ajá. En las últimas horas, precisamente, la Federación Internacional de Atletismo ha decidido prohibir por ahora a los deportistas transgénero participar en competiciones deportivas si no tienen, en el caso de los hombres, una pubertad claramente femenina. ¿Esto es suficiente? ¿Entra dentro de lo razonable? ¿Se queda corto? Sí, permítame la matización. O sea, lo que no se permite es que varones, biológicamente varones, participen en la categoría femenina. Correcto. El matiz es importante para mí, claro. Sobre todo o quienes abordamos este tema, porque no es que se prohíba a las personas trans participar en el deporte, eso da lugar a una idea equivocada. Para nada se les prohíbe. Las categorías son por sexo, entonces es que ni siquiera es que se prohíbe, es que no cumple el requisito que es tener el sexo femenino. Claro. Y la Internacional de Atletismo lo que ha hecho es seguir la ciencia, lo cual yo pongo bastante en valor, y velar por la integridad de la competición y por la igualdad de condiciones para las mujeres deportistas. ¿Y qué es lo que ha hecho? Establecer ese límite que es personas que no hayan pasado por la pubertad masculina siguiendo la senda de la Internacional de Natación o la de Rugby. ¿Es suficiente o no es suficiente? Hay quienes nos planteamos la duda de ¿no habrá diferencias antes de la pubertad masculina? Eso yo es una pregunta que planteo. Ahora iremos a los casos españoles, pero claro, en el atletismo, por ejemplo, ha pasado esto, que van a ver ustedes en un campeonato en Italia, ¿no? Observen esta carrera y vean. Per Sassari, Maria Colombino.
quinta, sesta, quarta corsia, Sanulli, Petrillo, Sanulli, Petrillo, Petrillo sul finale, 26-27 e Sanulli. Claro, Valentina Petrillo, decía la comentarista, pero es un corredor masculino que se autoidentificó como mujer, se le dejó participar y claro, arrasó. Así es, y es que además no hay más que ver el vídeo de la carrera, cómo es de notoria la diferencia en la zancada. La zancada de Petrillo es mucho mayor, tiene un cuerpo diferente porque su cuerpo es de hombre, porque es lo que biológicamente es. Petrillo compitió en la categoría masculina. Petrillo tiene una discapacidad visual. Y todo esto lo que quiere decir es que para Petrillo ese resultado que ha tenido, que ha batido un récord en la categoría femenina de 50 años, le es mucho más fácil que para una mujer, porque corre con esa ventaja. Hasta su pelvis es diferente, determina un ángulo diferente, que es mucho mejor para actividades como correr. Claro, usted explicaba en el Congreso las diferencias entre hombre y mujer, pero eso es un discurso que ahora es muy arriesgado, ¿no? Porque enseguida, rápidamente, y usted lo ha sufrido, sobre todo en redes sociales, etcétera, incluso ha sufrido la censura en su tierra, en Canarias, en algunos foros, a donde fue invitada y luego pues fueron suspendidos, ¿no? Es un discurso que va contracorriente, pero que parece, lo que usted explicaba en el Congreso, que es de puro sentido común y es pura biología, si me permite. Sí, es que nos estamos encontrando en un momento muy triste, que es que decir la realidad observable, hablar de la biología, es transfobia. O así es lo que dicen. Al final es lo que se dice para intentar cancelar el debate. Es decir, lo que yo expreso, que es una mera realidad biológica observable, que no podemos negar, es decir, esto no es algo que decida yo. Yo no decido que los hombres y mujeres tengan cuerpos diferentes, pero es la realidad. ¿Yo qué voy a hacer con esto, no? Pero claro, esta idea no gusta para aquellos que piensan o que desean que sea que se puede elegir el sexo o que se puede cambiar el sexo o cualquier idea que sea de base para tipo de legislaciones trans. Entonces la excusa es transfobia, eso es odio, no tiene nada de... Claro, decía usted, no solo la ley de deporte, la reforma no lo ha abordado, tenemos, y ahora hablaremos de eso, de creo que hasta 12 legislaciones autonómicas que refrendan de alguna forma esto que es, que iría contra el artículo 14 de la Constitución en primer lugar, ¿no? Que no haya igualdad, que la desigualdad por razón de sexo, y la ley trans. ¿De qué consecuencias tiene todo ello en términos precisamente eso, de igualdad y en defensa sobre todo, imagino, del deporte femenino, ¿no? Pues esto es muy sencillo, las plazas en el deporte son limitadas, así que para que entre uno, tiene que salir otro. Así que ya cada vez que permites a alguien que biológicamente es varón, yo solo hablo en términos biológicos, alguien que biológicamente es varón, le permites estar en la categoría femenina, esta persona ya ha tenido dos oportunidades, porque ha tenido oportunidad de participar en la categoría masculina y ahora otra en la femenina, pero has tenido que sacar a una mujer de la competición. La situación empeora si esta persona gana premios, becas, patrocinios, porque se lo está quitando ¿a qué? A una mujer. Entonces nos encontramos con competiciones en las que la categoría masculina tiene el primero, segundo y tercer premio, 3 varones, y que la categoría femenina tiene otro varón, igual, o 2, y luego la mujer. Entonces se está dando premios a 5 hombres y a una mujer, o a 4 hombres y una mujer. ¿Es discriminación por razón de sexo? Claro, todo depende al final en España de una mera manifestación de voluntad. Pregunto, quiero decir, si uno va y dice, cambia, le dan el DNI, después con todos los trámites que haya que hacer, etcétera, tiene el DNI y pasa de ser hombre a mujer, uno puede ir a alguna federación y decir, bueno, quiero participar en una competición femenina. Efectivamente, es que aquí entra el problema de la ley trans, ¿no? Porque quienes defienden la ley trans, y de hecho esto yo lo he comentado durante la tramitación parlamentaria, he expuesto en el Senado este tipo de consecuencias que tiene, este tipo de regulación, quienes defienden la ley trans dicen, no, es que la ley trans regula esta cuestión en el artículo 26.3 y lo que dice es que se atenderá a la normativa específica. Y ya está, como si eso ya arreglara todo el problema. Pero es que el problema es un problema de base. Lo que permite la ley trans es alterar la mención registral del sexo a voluntad. Tú puedes ir y decir, yo soy hombre o soy mujer. Y claro, eso va a cambiar el documento de identidad. Y con ese documento es con el que va a ir a la federación. Entonces, la federación puede tener en su normativa específica, no, aquí se compite por sexo biológico, me da igual lo que dice tu DNI, pero ¿y cómo va a saber la federación cuál es el sexo biológico? ¿Le tiene que hacer un test de sexo a esa persona? Es discriminación. Habría que hacérselo a todo el mundo. Habría que hacer, esto lo he preguntado, ¿se lo hacemos a todos? Vale. Primero, ¿tiene eso sentido? Yo no lo sé. Pero segundo, ¿quién lo paga?
¿Quién lo paga? Es que no es tontería la pregunta, porque No, claro. Igual pensamos en fútbol profesional que tiene dinero, pero las federaciones deportivas no tienen dinero, viven de subvenciones. ¿Quién lo paga? Lo he preguntado y nadie me lo ha respondido. Y nadie se lo ha respondido, ¿no? Porque claro, luego tenemos, decía usted, precisamente también la tramitación parlamentaria, las leyes autonómicas. ¿Cuántas leyes autonómicas hay a las que se puedan acoger estas cosas en España? 12, creo, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, tenemos un total de 14 leyes transautonómicas, y digo que no estoy segura porque esto cada día casi cambia y es difícil Sí. mantenerse actualizado, aunque lo intento. Y de ellas, 12 leyes establecen que cada cual debe participar en la categoría deportiva de su elección. Lo dice con una letra o con otra, pero el efecto práctico es ese, que cualquier persona puede elegir De su su categoría. elección. Sea trans o no. ¿Por qué? Claro. Porque la literalidad dice algo así como que las personas trans participarán conforme a su identidad sexual sentida, manifestada, todos los efectos y demás. Vale, pero claro, ¿qué es persona trans conforme a esta misma legislación? Aquella que lo diga ser. Claro. Y no se puede acreditar. Y no solo es que no se pueda acreditar, es que estas propias leyes lo prohíben, porque prohíben que se exija ningún tipo de certificado médico. Prohíben expresamente, claro, es más, prohíben, lo sabemos y lo hemos hablado con colectivos de familias que están pues preocupadas por sus hijos o hijas, ¿no?, en esta cuestión, incluso cualquier intervención del padre o de un psicólogo y todo aquello que no sea continuar la manifestación de voluntad de un niño, de una niña, de un adolescente o de un adulto en este caso, ¿no? Esto no hay color político, afecta a todas las comunidades, hay comunidades del PP, del PSOE, que tienen leyes autonómicas de este estilo. Correcto. Ajá. Pero afecta a muchos más aspectos, no solo a las diferencias, a la falta de igualdad, como plantea Irene Aguiar, al hecho de que las condiciones físicas del hombre y de la mujer son diferentes, sino, por ejemplo, a los espacios de intimidad. Yo le invito, lo habrá visto usted, a que vea y que vean ustedes también, este vídeo. Es de Riley Gaines, que es campeona de natación de Estados Unidos en la categoría de universidad, ¿no? Y que hace poco, ya nos lo comenta, expresaba así, de esta forma, la decepción que sufrió después de muchos años de entrenamiento, de duros entrenamientos, de estudiar y de trabajar mucho, y sobre todo, ya no solo eso, sino cuando, por ejemplo, llegaron ella y sus compañeras al vestuario, a ese espacio de intimidad que debería ser seguro. Hi, my name is Riley Gaines. I'm a recent graduate from the University of Kentucky, where I was on the women's swim team. I proudly finished my career as a 12-time NCAA All-American, a 5-time SEC champion. I am one of the fastest 200 butterflyers of all time. But on March 17th of last year, my teammates and I and other female swimmers from universities around the country were forced to compete against a biological male named Leah Thomas. Thomas was allowed to compete in the women's division after competing as a member of the University of Pennsylvania's men's swim team for 3 years. We watched on the side of the pool as Thomas won a national title in the 500-yard freestyle, beating out the most impressive and accomplished female athletes in the country, including Olympians and American record holders. Whereas just the year before, Thomas at best was ranking in the 400s in the men's category. The next day, Thomas and I raced in the 200 freestyle, which ended up in a tie. We went the exact same time down to the 100th of a second. Having only one trophy, the NCAA told me that I would go home empty-handed and this trophy would go to Thomas. And when I questioned this, the NCAA told me that Thomas had to hold it for photo purposes. I was shocked. I felt betrayed and belittled, reduced to a photo op. But my feelings didn't matter. What mattered to the NCAA were the feelings of a biological male. In 1972, Congress enacted Title IX to end unjust sex discrimination in all aspects of education, including college athletics. But by allowing Thomas to displace female athletes in the pool and on the podium, the NCAA intentionally and explicitly discriminated on the basis of sex. Although the NCAA claimed it acted in the name of inclusion, its policies in fact excluded female athletes. But that is not all. In addition to being forced to give up our awards, our titles, and our opportunities, the NCAA forced female swimmers to share a locker room with Thomas, a 6'4", 22-year-old male who was fully intact with male genitalia. Let me be clear. We were not forewarned. We were not asked for our consent, and we did not give our consent. If nothing else, I hope you can truly see how this is a violation of our privacy and how some of us have felt uncomfortable, awkward, embarrassed, and even traumatized by this experience. I know I don't speak for everyone.
It's impossible to speak for everyone, but I can attest to the tears that were shed on that pool deck by these poor 9th and 17th place finishers who missed out on being named an All-American by 1 place. And I can attest to the extreme discomfort in the locker room when you turn around and there's a male watching you undress while exposing himself. I can attest to the anger and frustration from these girls who had worked so hard and sacrificed so much to get to this point. Unfortunately, our experiences are not unique. The number of female athletes who have been denied opportunities, again, traumatized or hurt by policies that claim to be promoting inclusion, is growing at an alarming rate around this country. It's simply unacceptable, and the integrity of women's sports is lost. Thank you, ma'am. Thanks so much. Irene, es durísimo, es una chica en shock, porque cuenta y relata lo que hemos escuchado, ¿no? No solo los años de trabajo, de esfuerzo, sino ese momento de llegar a un espacio que se supone que es seguro para una mujer, para una chica, ¿no? Ella y sus compañeras, y encontrarse un hombre plenamente, ¿no? ¿Cuántas chicas o mujeres usted como abogada ha tratado que se han encontrado con esta situación? ¿Las ha tratado, las ha escuchado? Sí. Ah, sí, en testimonio, España, sí. Este testimonio es desolador y es un testimonio que para mí es muy familiar porque yo lo he escuchado. Ah, sí. Para mí es durísimo escuchar a mujeres deportistas contándome este tipo de experiencia. Yo cuando hablo de los perjuicios de este tipo de regulaciones que quieren obviar la realidad biológica, yo hablo de 3 perjuicios diferentes. El primero está la discriminación, ya lo hemos tratado. Hay un segundo perjuicio que es relacionado con la integridad física. Como los hombres tienen un cuerpo mayor, mayor potencia y mayor fuerza, los choques producen lesiones que ya son comunes en el deporte, se vuelven mucho más graves contra las mujeres. El tercero es este, que es su integridad psíquica, su salud mental. ¿Qué pasa con las mujeres deportistas? Se ven obligadas, por una parte, a negar la realidad. Es decir, si entra un varón que se autoidentifica como mujer, ellas no pueden decir esta persona es un hombre porque biológicamente lo es. Están obligadas a decir que es mujer si se siente mujer. Si dicen algo, transfobia. Porque esto es lo que se está utilizando para callar, ¿no? Lo que se ha utilizado contra mí, a mí no me importa, pero a las deportistas sí les importa. Luego está el tema de los vestuarios. Habrá mujeres a las que no les importe compartir vestuarios con un varón, pero ¿qué pasa con las que sí? ¿Qué pasa con las que su religión no les permite compartir vestuario con un varón? ¿Qué pasa con las que han sufrido abusos sexuales en el deporte? Es que parece que no hemos aprendido nada, pero la historia de abusos sexuales, en general de agresiones sexuales, tenemos un historial importante. En el deporte ha sido un problema que ha sido intentado tratar de forma específica. Y entonces yo me he encontrado mujeres que se me echan a llorar por esta situación y a mí se me parte el corazón y me pregunto en qué momento se ha decidido que entre un hombre que dice sentirse mujer y que desea cambiarse en el vestuario de mujeres y una mujer que no quiere compartir vestuario, dejarse ver por un hombre o ver los genitales de un hombre, ¿en qué momento se ha decidido dar prioridad a los sentimientos del hombre? Esto es la situación que tenemos. ¿Y esto está ocurriendo en España? Esto está ocurriendo en España. Está ocurriendo en España. Está ocurriendo. Y está ocurriendo más de lo que podemos imaginar, porque podemos pensar que esta situación es una situación un poco excepcional. ¿Está ocurriendo más de lo que podemos imaginar? Desde luego más de lo que podemos imaginar, porque lo que ocurre es que las mujeres no quieren hablar. Las mujeres deportistas no quieren hablar sobre esto. No quieren hablar. Hay miedo. Hay mucho miedo. A mí me han venido a pedirme ayuda no 1, ni 2, ni 3 veces. Irene, nos pasa esto, ¿qué podemos hacer? Yo siempre la solución primera que ofrezco es vamos a hablar con la Federación Deportiva. Nunca quieren dar ese paso, el miedo es atroz. Porque la federación se encuentra con que va a romper lo políticamente correcto si entra en este tema, o prefiere callar y dejar correr las cosas, ¿o qué? Bueno, por ejemplo, la federación de turno, digo, la que sea. Sí, por ejemplo, tenemos un caso en Madrid, ¿no? En la Comunidad de Madrid, y la Federación Madrileña de Fútbol, cuando saltó el caso, sí, lo que manifestó fue, a mí nadie se me ha quejado. Yo tengo quejas de mujeres futbolistas de Madrid, pero no quieren dar el paso de hablar con la federación por ese miedo. Claro, pero ¿y luego qué recursos legales tienen? Bueno, tienen miedo, pero vayamos a los tribunales. ¿Qué recursos legales quedan con estas leyes? Le pregunto. ¿Les queda alguno? Hombre, se podría alegar esa discriminación. En mi opinión existe. Lo que pasa es que tienen que querer dar el paso. Y hay miedo. Hay miedo y dolor, ¿no? Porque usted dice, he visto llorar mujeres que vienen y me cuentan, ¿no? Para mí es muy doloroso verlo, por supuesto. Claro, ese discurso que se impone es difícil revertirlo, porque las voces críticas, o no críticas, o normales, si me permiten ustedes la expresión, que cuentan cosas sensatas, son, lo nota usted, censuradas en los
foros, censuradas por determinadas instituciones o censuradas incluso en los medios de comunicación en general? A mí se me ha censurado, pero tengo que decir que el apoyo que me he encontrado ha sido mucho mayor. Es decir, me he encontrado posiciones contrarias a la mía, por supuesto, censura, intentos de acoso, insultos, por supuesto, pero el apoyo ha sido mucho mayor. Yo con esto lo que me he dado cuenta es de que somos una mayoría silenciosa. Todos estamos, o casi todos, estamos de acuerdo en el que el sexo es biológico, existe, es inmutable y tiene unas consecuencias. Y lo que pasa es que hay un gran silencio sobre esta cuestión, por miedo a un grupo minoritario que se puede volver agresivo o que intenta censurar un debate sobre esto. Las leyes actuales en España, por ejemplo, estas situaciones de los vestuarios no las contemplan. Serían permisivos, tendrías que ir a un planteamiento general de discriminación por sexo, en términos constitucionales, o qué exactamente, en términos legales. Esto de los vestuarios se contempla en las comunidades autónomas. ¿Se contempla? Sí, sí, en las leyes transautonómicas, no sé si es exactamente esas 12 que sí que permiten, Sí. no que permitan, obligan a que cada cual deba elegir su categoría con la que se siente identificado. No sé si son las 12, pero hay un número importante de leyes transautonómicas que también establecen en la misma línea que cada cual debe elegir el vestuario con el que se siente identificado. Con el que se siente identificado, es decir, un hombre que diga soy mujer, se mete, como le ha ocurrido a esta chica, y usted dice que usted vive estas situaciones con sus clientes, etcétera, y se mete en el vestuario femenino y ya está. Así es. Mera manifestación de voluntad también. Esto, claro, tiene muchos aspectos también. Ya sé que lo suyo es el deporte, pero en las últimas horas hemos vivido el caso, por ejemplo, de la policía de Torrelodones, ¿no? El caso de una persona que se declara mujer, que es biológicamente hombre y que ha sacado unas notas magníficas, claro, en términos laborales. Eso también, a la hora de acceder a una plaza, por ejemplo, pública, es un punto de discriminación bastante notable, ¿no? Es que aquí el tema está en si queremos o no renegar de la realidad. Se está queriendo renegar de la realidad. Es decir, tenemos un sexo y tiene una serie de consecuencias. Se ha optado por obviar eso y decir, bueno, esto no importa. Si no importa, yo me planteo entonces por qué se registra. Pero bueno, eso sería otro debate. Y claro, esto tiene una serie de consecuencias. Las tiene en el deporte, las tiene también en las oposiciones. En las oposiciones, ¿por qué dividimos por sexo? ¿Por qué se hacen pruebas diferentes por sexo? Pues precisamente por esa ventaja que hay en el sexo masculino y que es lo que afecta en el deporte. Claro, para un hombre es mucho más fácil pasar las pruebas de mujer en unas oposiciones. Esto es algo que se dijo que no iba a pasar, pero... Y está pasando. Y lo que cuentan, por ejemplo, los trabajadores de los registros civiles es que se está produciendo, lo calificaban ellos así, como una especie de avalancha de hombres que están acudiendo a los registros para declararse mujer y obtener algún tipo de ventajas de esa situación, ¿no? Es que se plantea como rocambolesco, ¿no? Se ha dicho Sí, mucho... puede parecer rocambolesco, pero es la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Es que sé de casos de abogados que han recomendado a sus clientes, acude a cambiarte el sexo registral para evitar una futura denuncia de violencia de género, por ejemplo, porque ya no se te podría juzgar por violencia de género. Esto está dicho por la Secretaria de Estado de Igualdad, o sea que tampoco es cosa mía, que si un hombre cambia el sexo registral a mujer, entonces ya no es un hombre, sino que es una mujer, y por tanto no sería violencia de género, sino violencia doméstica o de otra índole. Cita usted a la Secretaria de Estado, usted es mujer y además habla de igualdad. Claro, esto es echar para atrás, en el término deportivos, estrictamente deportivos, que usted sobre todo conoce, ¿no? Echar para atrás muchos años de defensa de la igualdad, precisamente, y de las posibilidades, ¿no? Del feminismo, en definitiva, ¿no? Es que ha habido una gran desigualdad histórica de la mujer en el deporte, las políticas públicas ahora mismo están dirigidas a intentar igualar esa situación, se van dando pasos, pero resulta que cuando nunca hemos llegado a alcanzar esa igualdad, ahora efectivamente se está tirando por tierra el trabajo de todos estos años y el trabajo futuro. Sí. Ajá, usted como mujer lo entiende, simplemente como mujer, no como abogada. ¿Entiende esta situación? ¿Entiende que el discurso predominante casi sea este? No sé si es predominante o no, porque ya le digo que siento... Predominante en lo somos... público, cuanto menos, porque efectivamente quien se manifiesta en contra de esto aparece como una especie de disidente raro, ¿no? O transfobo o algo así, ¿no? Yo es que, como digo, no sé en qué momento se ha renegado de la realidad. Ya. Es decir, hay una realidad, no la podemos elegir, no la podemos cambiar. Y luego están los sentimientos. Y los sentimientos de todos, pues nosotros nos tenemos que respetar entre todos, independientemente de lo que sintamos o no. Que los sentimientos, estoy más quizás como jurista que como mujer, pero claro, que los sentimientos tengan un efecto en la esfera jurídica, por lo menos
chirría, ¿no? Y claro, Claro. aquí resulta que se antepone el sentimiento a la realidad. ¿Y qué solución tendría legalmente esto? Tenemos la reforma de la ley aprobada, de la ley de deporte, tenemos la ley trans, tenemos esas leyes autonómicas. ¿Cómo garantizar esto? Quiero decir, imaginemos que hay un nuevo gobierno y ¿qué debería hacer en términos legales? ¿Derogar la ley trans o reformarla y dejarla expresamente clara? ¿Y qué más se debería hacer? Hombre, para empezar hay que dar una buena pensada a todas estas legislaciones, tanto autonómicas como la estatal. Pensar de verdad, primero además debería estudiarse. Es que yo me he encontrado estudiando esta cuestión que nunca se estudió el impacto que tendría este tipo de regulaciones. Yo solicité por transparencia a todas las comunidades autónomas que habían dictado este tipo de leyes que por favor me remitieran los informes que se habían dictado en la tramitación. Y me encontré con la sorpresa de que 0 comunidades autónomas estudiaron qué impacto podía tener en el deporte. Pidió los informes y no había ningún informe en ninguna comunidad autónoma, incluida Madrid o incluida Extremadura, que creo que fue de las primeras, etcétera. Ninguna. Ninguna. Aragón informó, oye, quizás esto puede tener un efecto por la normativa deportiva, pero a pesar de eso, el órgano competente informó favorablemente de la ley, ¿no? No se estudió el impacto antes, tampoco se estudia las consecuencias. Es decir, a mí hay veces que hay gente que me dice, no, pero son pocos casos. Primero, a mí ese argumento no me vale. Eso, para quien lo dice, quiere decir que no le importan las mujeres o que se discriminan las mujeres si son solo unas pocas. A mí, desde luego, eso no me es válido. Me importa una mujer si es solo una la que ha sido discriminada. Y no me hace falta que sea de competiciones profesionales, es que me importa también la niña de barrio, porque todos tienen derecho a la igualdad. Me da igual dónde sea, ni quién sea, ni cuántas sean. Vale, pero un argumento es este, ¿no? Son pocas. Son pocos, no sabemos cuántos casos hay y es imposible de saber porque no hay un registro de personas que se declaran de una identidad diferente y que acceden a la ventaja que sea en el deporte o demás. Sí, porque además, si existiera ese registro, de las cosas que no hay estadística es como si no existieran, ¿no? Eso siempre suele ser un cierto truco, pero claro, si existiera ese registro se podría considerar incluso discriminatorio, siguiendo la propia lógica de la idea o de las ideologías que respaldan este tipo de leyes. O sea que hay mucho por hacer para evitar el sufrimiento que usted ve en sus clientas. Pues sí, para empezar habría que revisar todas estas regulaciones. Luego, por otro lado, yo también invito a las afectadas a que pierdan el miedo. Esto es importante. Yo ya le digo, cuando empecé a hablar de esto, yo no me escondo. El primer día que lo hablé, yo tuve miedo. Yo tuve miedo porque yo veía lo que le pasaba a otras personas que hablaban sobre esto. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no estamos diciendo ningún disparate. Y esto no tiene nada que ver, porque también lo han intentado conectar a colores políticos. Se me ha tachado de fascista y de ultraderecha, cuando lo que comento nada tiene que ver con una ideología política ni con el fascismo, ¿no? Entonces yo tuve miedo. Pero yo quiero invitar a las mujeres deportistas a que lo pierdan y que alcen la voz. En gran parte, esa victoria que se ha tenido con la Internacional de Atletismo ha sido porque muchas atletas, quiero ejemplificarlo en las de Gran Bretaña, perdieron el miedo y hablaron. Si pierden el miedo y hablan, van a ver el apoyo brutal que van a tener sobre esto. Y que se invoca la razón y el sentido común, sobre todo. Que no nos cuenten el mundo al revés. Irene Aguiar, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy Responde de OK Diario. Muchísimas gracias. Estaremos atentos a la cuestión. Gracias también a ustedes por vernos.